Bienvenidos al noticiero del Canal 6, el noticiero especializado en temas contables, financieros y empresariales. El día de hoy abriremos con una nueva sección donde recibimos consultas de nuestros televidentes y nuestros expertos ayudan a aclarar las dudas que tengan de manera más clara y completa posible. Como primera consulta se acercó con nosotros Bill Smith, el director financiero de Fuzzy, la empresa que fabrica artículos de novedad que distribuye a mayoristas y grandes minoristas en línea y por correo directo. Debido a la abrumadora demanda actual de productos de novedad, Fuzzy está teniendo un año récord y tiene una gran cantidad de efectivo en su balance. Fuzzy opera en una zona en la que operan otros fabricantes de productos ligeros, uno de los cuales es Tiny Tots Toys, un fabricante de juguetes educativos para niños. Tiny ha sido incapaz de obtener utilidades en los últimos años y recientemente ha solicitado la protección por quiebra. El principal activo de Tiny son sus instalaciones de fabricación. La ubicación y las capacidades de esta instalación son las razones claves por las que representa un objetivo de adquisición para Fuzzy. Tiny no tiene otros activos tangibles aparte de la fábrica y su pequeña flota de vehículos de reparto. Debido a los recientes problemas financieros de Tiny, la mayor parte de su equipo de fabricación se ha descuidado, está anticuado y en mal estado. Sin embargo, el equipo está listo para ser operado, pero requiere algunas ciertas reparaciones. Tiny no tiene ningún fondo de comercio registrado en su balance, pero tiene algunos activos intangibles como licencias y patentes de productos. Bill Smith nos informa que la empresa se encuentra en la fase final de una transacción estructurada como una adquisición de activos para comprar todos los activos de Tiny y que mañana es la fecha efectiva de la adquisición. Sin embargo, la empresa está indecisa sobre cómo utilizar la fábrica de Tiny después de la adquisición. La empresa está contemplando llevar a cabo dos planes. El primero es continuar utilizando las instalaciones para fabricar juguetes para niños y entrar en otra línea de negocio junto con su negocio de novedades. En el segundo, renovará la fábrica para ampliar su capacidad de producción de artículos de novedad para hacer crecer su negocio actual. Dado que la adquisición se estructurará como una compra de activos y no de acciones, Fuzzy no asumirá las relaciones laborales de los empleados de Tiny. En ambos casos, Fuzzy espera contratar a todos los empleados actuales de Tiny. Sin embargo, la empresa cree que su plantilla actual es capaz de operar las instalaciones de Tiny si es necesario. Bill desea hablar con nosotros para determinar cómo podría llegar a afectar el utilizar la fábrica para la contabilización de las transacciones según la norma ASC 805. Combinaciones de negocios. Las dudas de Fuzzy que nos está planteando son estas. Si Fuzzy decide explotar la fábrica en su capacidad actual de fabricar juguetes para niños, debe contabilizarse la transacción según la ASC 805 como una adquisición de negocios o como una adquisición de activos. ¿Qué pasaría ahora si Fuzzy decide renovar la fábrica para fabricar artículos novedosos? ¿Afectaría esto a su evaluación de cómo contabilizar la transacción según la ASC 805? Finalmente, como tercera pregunta, Fuzzy decide, en cambio, estructurar la adquisición a través de su filial francesa Desflou, que emite estados financieros independientes de acuerdo a la NIF. Deberá contabilizarse la transacción de forma diferente, tomando en cuenta las NIF en lo que representa o considerarlo como una adquisición de negocio o de un grupo de activos. Pasamos con nuestros expertos para responder las preguntas. Adelante, Liz, ayúdanos a responder la primera pregunta de Fuzzy. Hola Alejandra, en primer lugar tenemos que definir qué es una adquisición de negocios. Una adquisición es una transacción u otro evento en el que un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. La clave aquí es qué constituye un negocio. Bueno,
Para entenderlo mejor, hay que saber la definición de negocio. Anteriormente, la norma ASU 2017-01 dictaba que para hacer un negocio solamente se necesitaba de un conjunto de actividades y activos que son capaces de ser manejados y gestionados con el fin de proporcionar una ganancia. Ahora la norma fue actualizada y dicta que es necesario tener un input y un proceso fundamental que juntos contribuyan significativamente para la creación de outputs. Si se adquieren estas características, se puede decir que se adquiere un negocio. Entonces se deberá aplicar la orientación de la ASC 805, combinaciones de negocios. Si el adquiriente no obtiene un negocio, entonces la transacción se contabiliza como una adquisición de activos, con requisitos contables muy diferentes a la ASC 805. Por otro lado, en lugar de una adquisición de negocios, puede ser una adquisición de activos. Muchas veces no existe la certeza de saber si estoy adquiriendo un negocio o un activo. Para poder reconocer de una manera real la adquisición, hay que evaluar los elementos de esta. Como se menciona antes, en la norma nos dice que las adquisiciones de negocios traen con ellas inputs, que cuando son acompañadas de procesos se convierten en outputs. Aquí es donde se encuentra la adquisición de activos, ya que si la adquisición no trae consigo un proceso, este se considera un grupo de activos. También podemos consultar un extracto del glosario de ASC Master, que nos dice que una combinación de negocios es transacción u otro suceso en el que una adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. Y el extracto de ASC 805 10.25.1 nos ayuda a completar la idea, pues se menciona que una entidad determinará si una transacción u otro evento es una combinación de negocios, aplicando la definición de este subtema, que requiere que los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Si los activos adquiridos no constituyen un negocio, la entidad informante contabilizará la transacción u otro suceso como una adquisición de activos. En este caso, FUSI debe analizar la capacidad de producción que tiene su adquisición, es decir, la capacidad de generar un retorno de inversión. En esta primera opción que se menciona, la empresa continuará utilizando la capacidad de TIMI para llevar a cabo los productos actuales, por lo cual debe ser considerada como una adquisición de negocio. Muchas gracias, Liz. Ahora, Daniela, ¿nos puedes apoyar con la segunda duda de FUSI? ¿Qué pasaría si la empresa decide reformar la planta para fabricar artículos novedosos? ¿Afectaría esto a su evaluación de cómo contabilizar la transacción según la ASC 805? Buen día, Alejandra. En este caso en particular hay que determinar si un conjunto particular de activos y actividades es capaz de ser conducido y administrado como un negocio por un participante del mercado. Por lo tanto, al evaluar si un conjunto particular es un negocio, no es relevante si un vendedor operó como un negocio o si tienen la intención de operarlo como un negocio. Una empresa consta de inputs y procesos aplicados a estos que tienen la capacidad de contribuir a la creación de productos, aunque las empresas suelen tener productos. Estos no son necesarios para que un conjunto integrado califique como negocio. Hay tres elementos de una empresa y se definen de la siguiente manera. Primero tenemos los inputs, que son cualquier recurso económico que cree o tenga la capacidad de contribuir a la creación de salidas cuando se le aplican uno o más procesos. Los ejemplos pueden ser activos de larga duración, como lo son activos intangibles, derecho de uso de activos de larga duración. También tenemos la propiedad intelectual, la capacidad de obtener acceso a los materiales o derechos y empleados. Luego tenemos los procesos, que es cualquier sistema, estándar, protocolo, convención o regla que cuando se aplica a una entrada crea o tiene la capacidad de crear y contribuye a la creación de salidas. Los ejemplos incluyen procesos de gestión estratégica, procesos operativos y procesos de gestión de recursos. Por lo general, estos procesos están documentados, pero la capacidad intelectual de una fuerza laboral organizada que tenga las habilidades, las experiencias necesarias, siguiendo las reglas y convenciones, puede proporcionar que los procesos necesarios puedan aplicarse a los insumos para crear productos. Los sistemas de contabilidad, facturación, nómina y otros sistemas administrativos generalmente no son procesos que se utilicen para crear resultados. Finalmente tenemos los outputs,
que es el resultado de los insumos y procesos aplicados a los insumos que proporcionan bienes o servicios a los clientes, como ingresos por inversiones, que pueden ser dividendos o intereses, u otros ingresos, o que tienen la capacidad de proporcionar rendimiento en forma de dividendos, a costos más bajos u ingresos más económicos. Estos benefician directamente a los inversionistas y otros propietarios, miembros o participantes. Dejando esto en claro, podemos establecer que el uso previsto del adquiriente de un grupo de actividades y activos adquiridos no es un factor en la determinación de si un grupo adquirido constituye un negocio. El adquiriente tendrá entradas como fábricas, vehículos de envío y maquinaria, y procesos capaces de producir salidas. Además, los elementos faltantes que pueden ser fácilmente reemplazables u obtenidos deben ser considerados reemplazables por los participantes del mercado. Y bueno, en resumen, una empresa consta de insumos, procesos y productos. Esta aplica procesos a sus insumos para generar los productos deseados por el mercado. Al determinar si un grupo de activos y actividades es un negocio, se debe determinar si el grupo de activos es capaz de llevarse a cabo y administrarse como un negocio. Un negocio no necesita incluir todos los insumos o procesos que el vendedor utilizó para operar el negocio, si los participantes del mercado son capaces de adquirir el negocio y continuar produciendo sus productos. Por ejemplo, integrar el negocio con sus productos y procesos. De vuelta a ti, Alejandra. Gracias, Daniela. Esperemos que les esté quedando claro todo. Pasamos con nuestros últimos dos expertos, Juan y Gerardo, para que nos puedan ayudar a saber qué pasaría si la adquisición se diera a través de una filial francesa, que emite estados financieros independientes de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Debe contabilizarse la transacción de forma diferente tomando en cuenta las NIF en lo que respecta a considerarlo una adquisición de un negocio o de un grupo de activos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, la respuesta a esta pregunta es un poco más breve que las anteriores, pues ya conocemos algunos conceptos gracias a la información que nos han estado proporcionando nuestras compañeras Daniela y Liz. Pero para adentrarnos un poco más tenemos que ir a la IFRS 3, la cual nos dice que para que exista una combinación de negocios, estas deben de involucrar ciertos elementos para que sea considerada una adquisición. Esos elementos son insumos, procesos y salidas. Los insumos son aquellos recursos económicos que crean productos cuando se les aplican uno o más procesos. Los procesos son aquellas actividades que en conjunto ayudan a generar un output. Y las salidas es el producto final que tenemos después de haber tenido el insumo, aplicarle un proceso. Las salidas es el producto final que tenemos. Ejemplificándolo con la empresa Tiny, por ejemplo, es cuando llega la materia prima, ya sea plástico, ese es el insumo. Se le aplican procesos, ya sean de fundición, pasarlo por ciertos moldes y tenemos una salida, que esa salida se ve reflejada en un producto, es un juguete, etc. Bueno, la misma norma en el párrafo B7 nos dice que un negocio consiste en un insumo a los que se les aplican procesos y que tienen la capacidad de crear productos. Esto nos va diciendo en la IFRS 3 y suena muy parecido a lo que nos dice la US GAAP, ya que ahí nos dicen que una empresa consta de insumos y procesos aplicados a aquellos insumos que tienen la capacidad de generar salidas. Aunque las empresas suelen tener productos, los productos no son necesarios para que un conjunto integrado califique como un negocio. Bueno, con esto nos queda un poco más claro de la similitud que van teniendo entre la IFRS y las US GAAP. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero Gerardo, que él nos va a ayudar a entender un poco más cómo debe tomar la subsidiaria de la empresa esta situación. Gracias. Gracias, Juan. Entonces, para finalizar, observamos que de acuerdo a la IFRS 3B7, el negocio consiste en insumos, procesos y al final productos. La US GAAP también consiste en insumos y procesos que generan salidas, por lo que no hay una diferencia en la definición de un negocio. No se registran como activos y se toma como una adquisición de un negocio. Finalmente, para conocer qué método contable aplicar, consultamos lo que dice la IFRS 3.
En ella se especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. El método de adquisición contempla la combinación de negocios desde la perspectiva de la entidad combinada, que se identifique como entidad adquiriente. La adquiriente comprará los activos netos y reconocerá los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos, incluyendo aquellos no reconocidos previamente por la entidad adquirida. La medición de los activos y pasivos de la adquiriente no se verá afectada por la transacción, ni se reconocerán activos o pasivos adicionales del adquiriente como consecuencia de la transacción, puesto que no son sujetos sobre los que recae la misma. Gracias, Juan y Gerardo. Pues ahí tienen la respuesta, queridos espectadores. Esperamos que esta sección haya sido de su agrado y no duden en mandar sus consultas sobre temas contables, pues la duda que ustedes tengan puede ser similar a la de otro espectador. Pasamos ahora al reportaje sobre los últimos movimientos de la Bolsa de Valores.